encuentran hoy? Bien, aquí todo tranquilo. Buenos días, profesor. ¿Todo bien por Buenos acá? días, profe. Buenos días. El resto de su clase se quedó atrapado en otra dimensión o en otra clase o algo similar. Pues no, esa es la primera clase del día, se supone. Así que tendrán problemas de algún tipo. Quizá para levantarse. Ok, excelente. Bueno, no es excelente, pero sabemos que un lunes en la mañana siempre es difícil. Pero pues ni hablar. Tenemos que continuar si queremos terminar. Por cierto, no se les olvide que la semana previa al inicio de las vacaciones eh, queda asignada para el avance de los del PIA, cómo van ahí con eso, y para el examen parcial de las primeras 2 unidades. Entonces, por si todavía tienen duda sobre el primer aspecto de lo del PIA, bueno, todavía tienen tiempo suficiente para terminar de planear eso, si no tienen equipo, entonces para que se vayan organizando. Sí, Miguel Ángel, dígame. Sí, ya que lo menciona, justamente mi equipo y yo hemos tenido una duda desde hace rato, pero se nos ha pasado preguntarle. Para la reseña, que tenemos que hacer la reseña de un libro de África en nuestra revista El PIA, ¿requiere que el autor sea africano? No, para nada. Digo, sería lo ideal, pero desde el principio yo les comenté que mucho de lo que existe, pues no, hay una barrera del idioma, o no está traducido, o simplemente no se ha editado, ¿sí? Y se desconoce mucho de la, de la bibliografía africana. Entonces, no, para nada, no es necesario. Puede ser cualquier otro autor o autora de cualquier otra nacionalidad, pero lo que me interesa es que aborde el tema de África de alguna u otra forma y que coincida con el dossier de su respectiva revista. ¿Sí? Bien, gracias, profe. Perfecto. Y les recuerdo, por ejemplo, para esa área de la reseña, puede ser creación literaria, puede ser de historia, puede ser de política, de economía, de sociología, es decir, cualquier género bibliográfico que ustedes decidan, pero que se ajuste al dossier, eso es lo ideal. De ahí en fuera no hay más limitaciones, ¿sí? E insisto, pueden encontrarse algún texto por ahí de algún autor o autora africanos, perfecto, para conocerlo, pero si no, no hay ningún problema. ¿Alguna otra duda sobre respecto al PIA y similares? Ok. De cualquier manera, insisto, si hay alguna situación ahí que no quede clara más adelante, obviamente antes del avance, de la entrega de los avances, pues me dicen y lo revisamos. Ya en la exposición de los avances, pues ya iremos detallando y definiendo algunas cosas, corrigiendo, y ya veremos que si están tomando en consideración los criterios. Pero bueno, vamos a entrar de lleno con la sesión de hoy. Déjenme poner a grabar la clase. A ver. Ahí está, muy bien. Entonces, habíamos quedado pendiente de revisar la lectura sobre Egipto. Ya más o menos lo visualizamos la clase anterior. Y estuvimos viendo muy grandes rasgos, el desarrollo histórico de Egipto. Vimos un par de coyunturas ahí acerca del desarrollo histórico de la región egipcia. Sí es historia de África, ¿verdad? Sí. Sí, profe, sí. Excelente, gracias. Entonces, estuvimos abordando sobre la cuestión de Egipto y este par de coyunturas que hablábamos, que fue la escritura y la concentración de poder en la región, y que de alguna manera de ahí parte el Egipto que en el imaginario representamos, ¿sí?
Y entonces les decía que quedó pendiente esa lectura ahí por obvias razones, entonces les pedí que la revisaran. Bueno, ¿qué revisaron? ¿Qué les pareció? ¿Qué leyeron? ¿Qué pueden destacar? Sí, Arnoldo. Bueno, la lectura de unas cosas que destacan es que el antiguo Egipto, ¿cómo decirlo? Se le considera como que parte de la cuna de la civilización y luego a partir de eso se ignora absolutamente. Es decir, es como que al principio es como que sí, el antiguo Egipto es súper importante porque hay desarrollo civilizatorio y así, y una vez que ya salen, digamos, ya empiezan a aparecer los griegos y así, el antiguo Egipto se sale completamente del tema y ya no es importante jamás nunca en todo el resto de la historia humana. Así que simplemente he visto como una especie de que la infancia, por así decirlo, del niño, y una vez que ya pasó la infancia ya no vuelve y no importa ya nunca más. Sí, se hace adulto y ¿para qué quieres? Consejo gratis, no crezcan, pero bueno, creo que ya es un poco tarde para eso. Sí, definitivamente lo que ocurre con Egipto tiene que ver con eso. Desde mi muy particular punto de vista, me parece que Egipto nunca evolucionó, ¿sí? No pasó a una siguiente fase, digamos, evolutiva socialmente, aunque suena muy darwinista en ese sentido, pero se quedó, me parece, detallando el mismo perfil, ¿sí? Es decir, una teocracia basada en el esclavismo y sin más recursos de producción que la agricultura básica, porque hasta eso hay que decirlo, Egipto nunca se destacó por ser una población o un centro comercial muy importante. No digo que no hubiera comercio, ¿sí? Sino que el comercio que había se destinaba para satisfacer necesidades elitistas, ¿sí? No para un mercado más expansivo. Entonces, en ese sentido, me parece donde empieza a entrar en declive Egipto alrededor del siglo II antes de nuestra era, aproximadamente siglo III, y precisamente se ve, pues no sé si sustituida por completo, pero al menos sí rivalizada por estas otras potencias que van a surgir en el Mediterráneo, como lo son Grecia, como lo son Persia, eh, como lo fue, bueno, Grecia, considerando todo el Peloponeso y toda esa región, ¿no? Persia, luego lo va a hacer Roma, etcétera. Entonces, vamos a ver que estas sociedades van a tomar cosas de Egipto, pero las van a adaptar y las van a transformar. Además, los griegos se van a destacar mucho por este comercio, pues no sé si intercontinental, pero al menos sí en la región del Mediterráneo, que va a nutrir mucho, digo, la zona del Peloponeso es muy escarpada, entonces no permitía ni la agricultura ni el pastoreo extensivo, entonces se dedicaron principalmente al comercio, cosa que Roma también va a aprender más adelante. Muy bien, ¿algo más, Arnoldo? Eso es todo. Perfecto. Andrea había levantado la mano. ¿Quiere comentar o seguimos con sus compañeros? Es que tengo una duda. La lectura para esta clase era de la de Roxana Flaming, ¿verdad? Flamini. Así es. Pero era el capítulo de Próximos y Distantes, o era otro, porque siento que a lo mejor yo leí otro. Sí, era la de próximos y distantes. Ah, entonces sí la leí. Es que sentí que estaban hablando de detalles que a lo mejor yo no había leído y por eso me quedé como que, la confundí. Bueno, entonces sí quiero opinar, perdón. Adelante, claro que sí. Bueno, a mí me pareció interesante que comienza a decir que el énfasis puesto por Occidente con los vínculos que tuvo con Egipcio hicieron que pues este vínculo destacara y oscureció los otros vínculos que definitivamente Egipto tuvo con otras zonas, en este caso pues refiriéndose a lo que era el resto de África. Entonces también habla de que pues hay similitudes entre Egipto con pues el resto de África, las tribus africanas, y que las dos más destacables eran la cosmogonía, no, ¿qué? Sí, las cosmovisiones y los iconográficos, paralelismos iconográficos. Y me pareció interesante porque incluso en la lectura venían dibujos comparando unos de otros y sí eran muy similares. Al principio yo pensé, pues puede haber sido coincidencia uno, pero ya todos era como que no, pues creo que sí usaron el mismo estilo de arte. Bueno, no exacto, pero sí se parecían mucho.
Entonces ese era uno. Perfecto, sí, definitivamente. Y de hecho, el autor de ese capítulo, que tiene varios libros sobre Egipto y cosas similares, que digo, no pude encontrar, pero este capítulo lo ilustra muy bien. Dice que precisamente el Sahara se va a convertir más que en una barrera, en un filtro, y me parece que ya lo hemos venido diciendo en otras ocasiones. Y ese filtro es lo que permite observar esas coincidencias de las que habla a su compañera Andrea, en el sentido de que, pues, por eso se llama así el capítulo, tan próximos y distantes, porque aunque hay una diferenciación tanto geográfica como étnica, como temporal respecto a otras civilizaciones como Aksum, por ejemplo, eso no significa que estuvieran tan ajenas. Sí, dígame. Que, bueno, ahorita que mencionó el título del capítulo, pues también hay una parte que me gustó que menciona que hay cosas que automáticamente ya relacionamos con Egipto y asumimos que únicamente son de Egipto, pero pues en realidad puede que esas características también las tengan otras tribus de África, y no solo porque las relacionemos con Egipto significa que Egipto sea mejor. Entonces de ahí el título de que sean tan cercanas, pero a la vez tan distantes, porque pues básicamente están, pues sí, cercanas y distantes, perdón. Sí, digo, y más que un recurso literario, definitivamente vamos a ver que sí hay esta diferenciación entre las poblaciones. Entonces, retomando lo que les decía, vamos a ver que definitivamente esta barrera, bueno, esta situación geográfica, ¿sí? Va a ser un filtro, es decir, no va a haber un completo, a ver, déjame ver, respondo aquí, sí. No va a haber una completa barrera, no va a ser una muralla como en otras civilizaciones para que no permee la cultura. Simplemente se van a seleccionar, van a filtrarse algunos elementos que a lo mejor Egipto no tenía o que requería para su desarrollo, ¿sí? Y a la inversa, muchas poblaciones aledañas o relativamente cercanas también van a tomar lo que necesitan de Egipto y van a desarrollarse a partir de ahí, ¿no? Entonces, me parece que la diferencia principal es el sistema político religioso que establece Egipto, pero también la influencia que tiene desde Medio Oriente y el contacto que va a tener posteriormente a través del Mediterráneo, ¿no? Entonces, sí, es una situación de próximos y distantes muy, muy compleja, que por eso valía la pena entrarle un poco al tema. Muy bien. José Ricardo, sí, aquí puede dejar su comentario, no hay ningún problema, ahorita lo leemos. Pero sigue Miguel Ángel, lo escuchamos. Sí, gracias, prof. Justamente sobre dice, más allá de una obviedad geográfica a la lectura, ¿qué es lo que acerca a Egipto del resto de poblaciones de esta época en África? Y marca lo que dice la compañía Andrea, la cosmovisión que existe recalca en repetidas ocasiones en la lectura el hecho de una devoción divina a los líderes, en este caso los faraones, a través de la estructura del parentesco. Y es justamente ahí donde habla de un trasfondo cultural compartido, pero la divergencia que ocurre, y es lo que acaba de hacer distante a Egipto del resto de las poblaciones de África, es ese surgimiento como un estado, ya como una civilización con estructuras y sistemas que, aunque sigue estando ahí el faraón y sigue siendo una estructura de parentesco donde los hijos suceden a los padres, aparece la figura de funcionarios públicos que no tienen ya nada que ver con la familia del dirigente. Y explica ahí un poco la lectura que a lo mejor, sin ser determinista, se debe esto al hecho de que en la zona nilítica convivían muchas pequeñas comunidades entre ellas, lo que causó muchos conflictos y empezó algo que me recuerda ya Marx con la lucha de clases. Entonces, cada figura dirigente de cada aldea, de cada comunidad, tenía que empezar a encontrar una forma de hacer una distinción social que lo pusiera por encima de sus comunidades contrincantes, que en este caso era por los bienes y recursos más exóticos.
De ahí viene el hecho de que aunque en una pelea o batalla, en una refriega, haya resultado dominante otra comunidad, el espacio geográfico en el que habita la comunidad que fue derrotada, si tenía acceso a mejores bienes, iba a seguir dominando. De ahí por eso tuvieron que recurrir al dominio del territorio, a la ocupación del territorio derrotado, perdón, de los derrotados y a subyugarlos. Y eso es más o menos por lo que dice que se va conformando ya como un estado, porque es todavía las familias gobernantes de estas comunidades tienen importancia, pero no tanto como la del jerarca que tiene sus bienes y encima le está ocupando su tierra. Sí, antes de avanzar, para quienes se van integrando, estamos revisando la lectura que quedó pendiente sobre Egipto. Entonces también si en algún momento desean opinar, adelante. Bien, sobre lo que comenta su compañero Miguel Ángel, pues es que es muy difícil o muy complicado, complejo, como le querramos llamar, hablar sobre o tratar el tema de Egipto, en el sentido de que eh, combina varios elementos primigenios de lo que podríamos denominar un Estado. La idea de Estado es moderna, es del siglo XVI, bueno, finales del XV, principios del XVI. Entonces no podríamos hablar propiamente de un Estado en Egipto antiguo, pero sí pareciera como un intento, ¿sí? de llegar a hacerlo porque era más grande que una ciudad-estado sin llegar a ser un Estado como tal. Entonces, ahí es donde vemos o donde radica la complejidad de Egipto. ¿Qué elementos podemos detectar respecto a lo que podríamos llamar un protoestado? ¿Sí? Sería una religión de Estado, o lo que conocemos como religión de Estado, un liderazgo o un poder centralizado. Tenemos lo que nosotros denominamos burocracia, o lo que Max Weber denominó burocracia en el siglo XIX, una jerarquización social, sin pretender ser marxista, una distribución social del trabajo, ¿sí? Eh, entonces, todos estos elementos, un sistema legislativo, un código de leyes, que ya me acordé, por cierto, el de Mesopotamia era el código de Hammurabi, ¿sí? Que es el primer registro escrito de leyes para organizar y regir la sociedad, ¿sí? Entonces, todos estos elementos se pueden conjugar y podríamos arriesgarnos a decir que se trata de un Estado, pero faltan todavía más elementos, como por ejemplo la cohesión social. ¿Sí? Ese elemento no existe en Egipto como tal y su compañero lo ilustra muy bien, que van a entrar en competencia diferentes poblaciones, tanto porque apoyan a Egipto como porque no lo apoyan. ¿Sí? Ya más o menos decíamos el mecanismo que utilizó Egipto antiguo para poder construir las pirámides. Y entonces muchos pueblos dijeron, no, ¿sabes qué? Esto no me gusta, yo me voy. ¿Sí? Al principio, podríamos decir, hacia el año 3000 antes de nuestra era, podríamos decir que se enfrentaron militarmente a Egipto. Pero ya más adelante, cuando el imperio se consolidó, pues ya era más difícil y ahí es donde empiezan a someter a otros pueblos de forma prácticamente inmediata. El pueblo de los hebreos y de los hititas y otros ahí. El caso es que no podríamos hablar de un Estado como tal precisamente por esta ausencia de cohesión social o de identidad social, ¿sí? En esta población, pero que definitivamente se trata de una sociedad más compleja que las que existieron anteriormente, ¿sí? Y que de alguna manera va a ser el referente para sociedades posteriores. En algunos de sus elementos, por ejemplo, vamos a ver que Grecia va a ser similar en muchos aspectos, pero va a diferir a lo mejor. Ellos sí tenían una cierta identidad social o sociocultural, pero carecían a lo mejor de este poder centralizado y de este poder religioso también unificado en una figura. Ellos tenían todo un panteón de dioses que eran más humanos que dioses, pero muy diferente del sentido egipcio. Muy bien, gracias Miguel Ángel por ese apunte. Entonces, Egipto no era un estado como tal, pero podríamos hablar de que tenía algunos elementos de un estado moderno. Muy bien, ¿alguien más sobre Egipto? ¿Todo bien? Muy bien, entonces, sí, Emerson, lo escucho.
Creo que tiene desactivado su micrófono. Bueno, ahí ya, creo Sí, que ya. listo. Excelente, gracias. Sí, lo que iba a comentar es que, bueno, con esto que se menciona sobre el Estado, yo creo que un muy buen ejemplo que se hace, creo que es por ahí del final de la lectura, que pues, refleja muy bien la manera en la que se estableció este Estado, pues es el de las pirámides que se llega a mencionar por ahí, que estas constituyen pues un pues, reflejo, ¿no? Si lo podemos decir así, de pues, diversos aspectos muy característicos de Egipto, como la condición pues divina del monarca, que tiene que ver con el poder que tenía y que era obviamente necesario para lograr edificar todas estas estructuras tan grandes, ¿no? Una gran potencia en el aspecto material también que era muy necesaria para hacer estas construcciones, también pues, tener una muy buena gestión del Estado o pues, desde las estructuras sociales que había. Y también, obviamente, un importante pues, liderazgo en muchos aspectos, ¿no? Social, políticos, etcétera. Entonces, yo creo que con este ejemplo, que también se relaciona un poco con lo que hemos ya, creo que sí lo hemos mencionado, no me acuerdo si ha sido en esta materia o en otras, pero sí hemos llegado a abordar un poco esa idea, pues que es muy recurrente, ¿no? De que, bueno, pues es que lo que no construyen hombres blancos, pues lo construyeron los aliens, ¿no? Y el caso de las pirámides de Egipto, pues suele ser un ejemplo o un caso pues, muy mencionado en ese aspecto. Entonces, yo creo que es importante esta aclaración que se hace aquí en el texto sobre, bueno, lejos de ser el reflejo de una obra de unos alienígenas, es el reflejo de pues, una gran solidez en un aspecto pues, gubernamental y también social, y sin la cual pues, no se habrían podido hacer todas estas construcciones. Entonces, pues creo que ese también es un aspecto importante que pues, cabe que mencionemos aquí. Definitivamente, gracias Emerson. En ese sentido podríamos ver que ese poder centralizado no se basa, su legitimidad se basó en el hecho propiamente divino del faraón, pero también y que eso derivó, mejor dicho, en un autoritarismo bastante marcado y que a la larga permitió la subsistencia del sistema como tal, ¿sí? Por mucho tiempo, por dos situaciones. Una, por el propio autoritarismo interno de la estructura egipcia, y el otro por la falta de rivalidades externas, es decir, de poblaciones desarrolladas alrededor de Egipto. Entonces, la combinación de estos dos elementos es donde se podría explicar parcialmente la consolidación y la centralización del poder en Egipto, pero también su supervivencia, ¿no? El autoritarismo y la falta de presiones externas, podríamos denominarlo. Entonces, lo discutimos la clase anterior, cuando tenemos un sistema en el que el poder político y el poder religioso están estrechamente vinculados, es más sencillo ejercer un control social efectivo, ¿sí? En cambio, cuando se hace esta segregación o esta diferenciación de esferas, pues entonces va a ser muchísimo más difícil, ¿no? Este libro les podría, si les interesa, se llama Estado, Gobierno y Sociedad, de Norberto Bobbio. Es mi libro de cabecera en lo que se refiere a sistemas políticos. Entonces habla de esta diferenciación de las esferas, de la primacía de lo público, de la primacía de lo privado. A lo mejor le falta ya hablar sobre la secularización, pero bueno, ese es otro aspecto. El caso es que sí vamos a ver mucho control centralizado y jerarquizado a través de la combinación del poder político y del poder religioso y el poder económico, ¿sí? Como decías, acerca de la acumulación de los elementos materiales. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, entonces, haciendo una recapitulación de la unidad 1, porque aquí terminaría, vamos a nada más hacer una breve síntesis al respecto. Revisamos las condiciones geográficas, ¿sí? Dijimos que eso va a determinar en muchos sentidos la existencia y la supervivencia de la población africana. También esa condición va a ser una diferenciación entre el norte del Sahara y la región sur, ¿sí? Que va a desencadenar las formas de organización y la expansión de las diferentes formas de economía y subsistencia.
Después nos pasamos a estas poblaciones, perdón, primigenias, a través de los sistemas de aldeas y estas categorías que propone Berthaud entre anarquía, jefatura y hegemonía. Después revisamos otro aspecto, como va a ser el África protohistórica, es decir, esta transición entre esa África antigua, disgregada, diversa, incluso amorfa en algunos casos, hacia sistemas un poco más complejos y estables, y ver el caso paralelo de Egipto, ¿no? Que no es tan diferente del resto de África en algunos elementos, como acabamos de ver, pero que tiene también elementos también más en común, o lo vinculamos más con el Medio Oriente y con el Mediterráneo. Entonces, aquí cerramos la unidad 1 y vamos a pasar a los siguientes temas, ya que el tiempo nos está premiando. Bueno, les pedí que revisaran otra lectura, otro texto, y en este caso tiene que ver con el norte de África y la llegada del Islam, ¿sí? En algunos ratos sí la lectura se pone un poco, pues, aburrida, es la verdad, se pone un poco ahí cansada, pero lo cierto es que nos brinda información para abordar de forma muy amplia cómo fue la fase hacia la introducción o la llegada del Islam al norte de África. Vamos a ver que no es tan violenta como no lo pudiéramos imaginar, ya que para ese momento, aunque se trata de una nueva fe que trata de expandirse, la situación en el norte de África va a ser muy particular, ¿sí? No estamos hablando de los extremismos religiosos de nuestro siglo XXI, pero sí vamos a ver que lo van a hacer esta expansión de manera contundente, de manera constante, arbitraria también, pero recurren a la violencia, pero no es violenta como tal. Claro que van a encontrar focos como defensa, digamos, restrictivos, pero eso no va a limitar su expansión. Nos dice José Ricardo en el chat: la forma en la cual la estructuración de las burocracias y de los poderes más divididos demuestra la necesidad de mantener un poder que puede dar estabilidad. Estaban usando herramientas del Estado moderno en tiempo donde no había Estado. Me encanta cómo la lectura deja en claro cómo la religión cristiana, que parece tan occidental, en realidad estuvo ahí demasiados años. Claro que sí, de hecho, no hay que olvidar que muchos de los elementos con los cuales se construye la religión cristiana, pero eso supongo que ya lo vieron con el maestro Moisés, nada más recapitulando, parten de tradiciones antiguas, de tradiciones tanto hebreas como egipcias. Los hebreos estuvieron en esa zona, como la tradición griega y romana en lo que tiene que ver con la concepción del tiempo, que tiene que ver con la concepción de Dios o de dioses, la condición del hombre, cuestiones más filosóficas, pero también más concretas, como los rituales, la calendarización y cosas similares. Y que el Islam logra establecerse por la configuración de una cultura que en una parte dice: la católica no pudo establecerse por las diferencias culturales, pero luego el Islam sí pudo. Así es. Me parece que los ritmos con los cuales se fueron construyendo estas dos religiones, y ahí es donde podríamos empezar a abordarlo, es lo que nos va a ayudar a entender por qué la dominación, ¿sí?, de este sistema cultural y religioso a través de esta zona geográfica. Arnoldo, ¿tiene algo que decir? Sí, como yo lo entiendo, como yo entendí la lectura, primero llegó el cristianismo, o sea, a las religiones originales de la zona, el cristianismo llegó y de hecho tuvo bastante impacto en algunas de las zonas de África, sobre todo las más cercanas al Medio Oriente, que es por donde llegó el cristianismo originalmente. No llegaría a todos lados, pero a los lugares donde llegaría, sobre todo por ejemplo a Egipto, se volverían lugares muy cristianos. Y luego con el tiempo, una vez que llegue el Islam, supongo yo que porque son religiones parecidas, va a ser el Islam el que reemplaza el cristianismo eventualmente, no de una manera exactamente violenta, pero sí casi total, y buena parte de toda África se va a volver, digamos, islámica.
Efectivamente, de hecho, antes de entrar con la lectura, me gustaría hacer una introducción sobre el Islam, porque digo, todavía nos sigue llegando a través de rumores y cosas similares. Entonces, antes de, insisto, de conversar sobre la lectura, vamos a ver qué nos depara el Islam, ¿sí? O qué le deparó el Islam. Bueno, esto ya lo vimos, eso también. Bien, tenemos entonces al Islam no solo como sistema religioso, sino también como sistema cultural, y eso va a permitir mucha cohesión a través de esta cultura en el mundo árabe, ¿sí? Me parece que la principal diferencia con el cristianismo, que de hecho, como menciona su compañero, tienen más coincidencias que diferencias, tiene que ver con volvemos al punto político, a la no diferenciación de las esferas, de lo público y lo privado, ¿sí? Aunque el cristianismo abogaba por llevar todo lo cristiano a la vida personal y a la vida familiar, no lo va a hacer de la misma forma o no lo va a hacer en el mismo sentido que en Islam. Por eso es que todavía los países de tendencia musulmana, es que su gobierno todavía se rige por el Corán y por principios religiosos, ¿sí? A diferencia de la mayoría, si no es que todos los países que ejercen el cristianismo no como religión de Estado, sino como religión predominante en su sociedad, pues tiene que ver con eso. Tenemos a Mahoma, que es la figura central del Islam, que vive entre el siglo VI y el siglo VII en esta transición. Para ese momento el cristianismo ya estaba consolidado. Recordemos que el cristianismo empieza a tomar forma a partir del siglo II de nuestra era y llega ya a una consolidación hacia el siglo III, aunque ya es hasta el siglo IV donde se va a formalizar el cristianismo como religión oficial, digamos. Entonces, para ese momento el Islam tiene que llegar a competir con el cristianismo, pero ahorita hablamos de eso. Entonces, ¿qué pasa con Mahoma, con esta figura central de la religión? De acuerdo con Mahoma, hacia el 610, ya tenía unos 40 años, una persona madura, afirmó haber tenido una revelación en la que Alá le habla directamente, ¿sí? No a través de intermediarios, sino una percepción indirecta, sino que Alá le habla para decirle que él, Mahoma, tiene la labor, ¿sí? O el objetivo de regenerar y difundir la religión, la verdadera religión a través del mundo, porque insistía, de acuerdo con Mahoma, que los judíos y los cristianos, aunque tenían esos principios, habían degradado la religión a través de la modificación de los rituales, la relajación de algunos preceptos, etc. Entonces, debido a este criterio, es que el Islam, cuando se empieza a difundir, comienza con tanta fuerza y con tanta convicción, porque consideran que es la fe real, la fe verdadera, cosa que prácticamente todas las religiones sustentan. Todas las religiones creen o consideran que es la verdadera religión. Pero bueno, ese es un debate de otro tipo. Muy bien, entonces convencido de eso, empieza a formar aliados, a convencer a la gente, a decirle que él fue designado por Alá para llevar la regeneración de la religión. Entonces empieza a convencer a mucha gente y se le empiezan a unir, ¿sí? Entonces a Mahoma se le ve como un profeta, bueno, mejor dicho, el profeta, ¿sí? Porque aunque consideraban a Moisés o a Jesucristo como otros profetas, para la población árabe este era el verdadero, o el más importante. Sin embargo, vamos a ver población que no va a estar de acuerdo, sobre todo grupos políticos, que van a decir, no, sabes que esto no va a funcionar, tú estás mal. Y entonces empiezan una persecución contra Mahoma, sus seguidores y el Islam. Entonces tiene que salir de su ciudad de origen, que ahorita no tengo aquí a la mano el nombre, y se van hacia Medina en 622. Ese proceso de huida, de defensa
de la religión del Islam se le conoce como la égira. Y aquí hay dos puntos importantes. El primero, que la égira es el momento coyuntural en el cual se empieza a contar la historia del mundo árabe musulmán. Es decir, para ellos sería el año 1, ¿sí? O empieza el transcurso del año 1. Por eso ellos todavía, desde nuestra perspectiva, están como en el año 1400, por ahí, ¿sí? Porque a partir de ahí es el momento fundacional de la religión y de su calendario. A partir de ahí se empieza a contar los años. Y el otro punto es que en Medina es donde se establece la Meca, es decir, este centro religioso en el que, de acuerdo con el Corán, uno de los preceptos principales es que todo musulmán debe visitar por lo menos una vez en la vida, hacer una peregrinación hasta la Meca para orar y rendir homenaje a Mahoma, ¿no? Entonces, este punto es el coyuntural, marca el antes y el después entre una religión primigenia que estaba siendo, pues, digamos, ofendida, por ponerlo de alguna forma, por otros grupos religiosos y políticos, y luego la égira, donde va a empezar a centralizarse el poder y la influencia de Mahoma en 622. Sin embargo, 10 años después fallece Mahoma, aunque ya habían empezado una primera expansión en la zona de la península arábiga, y entonces los sucesores o califas de Mahoma emprenden esta tarea, ¿sí? Si lo remontamos a la religión cristiana, es lo mismo que le encarga Jesús a Pedro, ¿no? Expandir la religión, fundar la iglesia y expandir la religión. Entonces estos califas o sucesores se concentran en la tarea de difundir el Islam, de lograr la expansión no solo de la religión, sino del territorio ocupado por esta tradición. Entonces, en realidad, aquí es donde empieza el transcurso del Islam por diferentes partes del mundo. Ahorita vemos un mapa para aclarar esas cuestiones. Entonces, la expansión del Islam es relativamente rápida, es decir, para finales del siglo VII ya están entrando a África, a Egipto. Entonces, rápidamente, por la labor de convencimiento y de convicción propia, es que entran en juego o empieza esta expansión territorial del Islam, que ahorita veremos cuál es el sentido de la expansión. Hay puntos intermedios en esta división o en esta sucesión después de Mahoma, que se le conoce como fitnas o guerras civiles, es decir, diferentes facciones dentro del propio Islam se empiezan a enfrentar para ver quién va a dominar o quién va a dirigir la expansión para defender la religión, y ahí se transita de un califato a otro, que también ahorita veremos en qué consiste o de qué se trata, y que si bien genera un desorden, como toda guerra, no debilitaron al Islam. Lo único que hizo fue reestructurar la administración del territorio y del poder político religioso. Entonces, les decía que estos sistemas de califatos constituyeron poderes regionales centralizados, es decir, había un solo califa, ¿sí? O algunos califas en algunos momentos, pero esta se volvió como una figura simbólica, es decir, el rector de la política y de la religión musulmana, pero en las zonas conquistadas o dominadas por el Islam, habían poderes de facto en los cuales se designaba o se organizaba a partir de lo que el líder local decía, ¿sí? Que obviamente era musulmán, pero que a veces podía haber nacido en una zona diferente, ¿sí? O algo similar, pero que tenía los suficientes recursos ideológicos y políticos para gobernar. Había una figura en el musulmán, creo todavía, líderes espirituales en el Islam que se les llama sufíes, o sufí en singular. Y estos sufíes eran o son personas como místicos, como aquellas personas, como los oráculos de Grecia, perdón.
Pues algo similar tenían esta función. Entonces muchos de estos líderes tenían sus propios sufíes y ellos les guiaban de alguna manera o les aconsejaban sobre el destino y la situación del mundo. Entonces, a partir muchas veces de esos criterios místicos o espirituales, guiaban a la población. Entonces, sí reconocían al califa como figura central o como líder superior, pero en la práctica ya era otra cuestión. Y el apogeo del Islam ocurrió más o menos entre el 750 y en 1258, ¿sí? Entonces, hasta antes del 750 es cuando empiezan las primeras fases de expansión del Islam por el mundo, tanto árabe como africano e incluso en el europeo, ¿sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, incluso ya para la muerte de Mahoma en 632, ya dominan prácticamente toda la península arábiga. Después, en los primeros 4 califas, ¿sí? Se distribuyen a lo largo del Medio Oriente y es cuando entran a África, ¿sí? Y luego viene la conquista de otra facción del Islam, como fueron los omeyas, y luego llegan a lo que es el Magreb y a la península ibérica, y hasta ahí se detienen el gobierno de los francos, los detiene, ya no pueden llegar más adelante, pero sí tienen una influencia. De hecho, tuvieron que retroceder hacia el 712 por ahí de nuestra era, 715. Tienen que retroceder porque el gobierno de los francos los repelió. Pero bueno, entonces, a grandes rasgos, en esto consiste el Islam, o es la tradición histórica islámica, y este es la máxima expansión geográfica hasta el 750. Más adelante vamos a ver que va a seguir circulando, se va a expandir un poco más hacia lo que hoy es Turquía y esa región, ¿sí? Luego viene la transformación hacia los turcos otomanos y cosas similares. Pero bueno, eso es lo que corresponde a grandes rasgos sobre lo del Islam. Muy bien. Ahora sí, ya que retomamos esta idea de lo que es el Islam y en qué consiste, ¿qué leyeron? O bueno, ¿qué podríamos aportar sobre la lectura? Sí, Miguel Ángel, lo escucho. Pues la verdad, como dice el profe, es una lectura bastante intensa, un poquito demandante. La verdad me sacó mucho onda, como en un inicio empieza a hablar de qué pasa con el enigma de las prácticas de la metalurgia en la África protohistórica y nada más de repente ya estamos casi con los otomanos. Entonces, lo que alcancé a rescatar, que sí me quedó muy claro, es cómo es este proceso de arabigación y de crecimiento del Islam en todo lo que es el norte de África. Creo que la forma más clara en la que me puedo quedar es haciendo el símil, un poco como lo que pasó en el Imperio Otomano. En este caso fue con los mamelucos, pero en el Imperio Otomano, que era con los genízaros, era que las personas de una religión cristiana no se les obligaba a convertirse al Islam. De hecho, se les daba la libertad de credo. Y donde hicieron bien los otomanos, para no, obviamente tenían que sacar algún beneficio, no nada más iban a ser pacifistas por buena onda, era que un musulmán no puede poseer de esclavo a otra persona que profese el Islam. Entonces convertían a los cristianos en sus esclavos, que fueron los que venían siendo los genízaros. Igual en el caso del norte de África y específicamente del Saladino, los kurdos que aquí menciona, es que a los niños que compraban de esclavos, como todavía no habían sido comenzados en la fe del Islam, se les convertía en los esclavos, en los guerreros, en los mamelucos. E igualmente en las partes de Egipto anterior a estas regiones Saladino, ya todavía con los otros califatos, a los coptos de igual forma se les dio la libertad de credo o de convertirse, pero en el caso de no convertirse se les iba a empezar a tratar como tributarios. Entonces eso mismo, aunque
en un comienzo no eran impuestos o tributos tan excesivos, fueron creciendo y eso mismo fue lo que va haciendo que a medida el 90% de la población cristiana de Egipto descienda hasta el 10%, de una manera, pues la verdad, no tan violenta, más progresiva. Sí, igual digo, también hablar del Islam nos llevaría a toda una sesión. Aquí nada más voy a hacer una precisión antes de avanzar. La primera tiene que ver con la diferencia entre árabe y musulmán. No son lo mismo, ¿sí? Es como cuando decimos indio o hindú, son situaciones diferentes. En este caso, árabe o lo que entendemos por árabe tiene que ver con el sentido de la población, el sentido étnico o el origen étnico de la población. Ya habíamos revisado, por ejemplo, el reino de Aksum en la costa oriental de África, ¿sí? Y dijimos que vimos en un mapa cuál era su zona de influencia y las regiones con las cuales tenían comercio. Entonces, la población con la que tienen comercio o intercambios económicos, ¿sí? Comerciales, son de origen árabe, pero no son musulmanes. Estamos hablando del siglo III de nuestra era o IV de nuestra era, es decir, antes de que surgiera el Islam. Entonces, esta población árabe o de origen árabe es la que va a hacer muchas exploraciones en la costa oriental y va a tener relaciones comerciales. Una vez que surge el Islam, los musulmanes van a seguir estas mismas rutas o este mismo sistema de comercio que tenían los árabes preislámicos o premusulmanes, ¿sí? E incluso van a establecer asentamientos prolongados en la costa de África Oriental. Entonces, esa es la primera diferenciación que debemos de hacer. Musulmanes diferentes de árabes. A largo plazo, la mayoría, si no es que todos los árabes se van a volver musulmanes, pero no todos los musulmanes van a ser árabes. Van a haber todos estos grupos bereberes y los coptos de Egipto y otras poblaciones, los kurdos en la zona central de África del norte, van a tener su propio sistema, ¿no? Pero bueno, ese es nuestro primer elemento. Emerson, lo escucho. Gracias, maestro. Perdón, ya. Sí, lo que quería comentar era que, bueno, como hemos estado viendo, ¿no? Obviamente, pues el Islam tuvo tanta difusión pues debido a las conquistas, ¿no? Entonces, con lo que ahorita mencionaba Mike sobre esa como progresión gradual hacia la adopción del Islam por parte de los pobladores o de los lugares conquistados, pues yo creo que pues, un aspecto también relevante es esa como, pues, no imposición completamente forzosa, ¿no? Que bueno, también se relaciona con lo que usted mencionó hace rato, de que, bueno, la expansión no era completamente violenta o la imposición de la religión no era completamente violenta, sino que se utilizaban otros medios de imposición como pues, presión social, presión cultural también incluso, o también pues, económica, ¿no? Que se imponía pues hacia los pobladores conquistados de tal manera que se inclinasen poco a poco hacia el Islam pues, de manera más gradual. Entonces, por ejemplo, que se les apartaba de cargos públicos, me parece. Eh, entonces, bueno, yo creo que esa es una distinción importante y que tiene que ver con lo que hemos estado comentando de que, bueno, no era una imposición pues, muy violenta, pero bueno, de cierta forma, el no adoptar esta religión pues implica muchos aspectos negativos para los conquistados, ¿no? Efectivamente, gracias, Emerson. Tenía serias consecuencias o graves consecuencias sociopolíticas y económicas para la población que no aceptara la religión. Y ahorita vamos a ver con detalle ese proceso, porque vamos a ver que la intención primera del Islam no era, digamos, evangelizar, ¿sí? Los musulmanes del momento creían que que la adopción del Islam iba a ser gradual y la gente se iba a convencer. Creían que como su religión era la verdadera, la gente se iba a convencer de ello también, la gente no islámica, y se iba a convertir al Islam, ¿no? Entonces, también tiene que ver con esta idea de ser una religión relativamente nueva. Venían inspirados después de su dominio en Medio Oriente, entonces venían con la convicción de que no era necesario forzar a la gente, simplemente defenderse de la agresión, ¿sí?
en la expansión territorial, pero que a la larga la gente se iba a dar cuenta de que lo mejor era su religión. Bien, Elías aquí tenía un comentario. No sé si quiere profundizar al respecto, Elías. Ok, sí. Dice, de cualquier manera, aquí retomamos algo que dice que toma del cristianismo del judaísmo y añade elementos arábigos y cananeos. Sí. En parte el norte de África y posteriormente, sobre todo con el ejemplo de Arabia. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más que tuvo la oportunidad de realizar la lectura que quiera aportar algo a la clase? Bueno, seguimos entonces. ¿Sí? Les decía que la expansión del Islam, ¿sí? O el control del territorio por personas pertenecientes al Islam, ¿sí? Va a ser bastante rápido, es decir, no les tomó ni 100 años o alrededor de 100 años más o menos alcanzar todas estas zonas, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es el norte de África, ¿sí? Entonces, este mapa detalla con mayor precisión la expansión del Islam exclusivamente sobre el norte de África, ¿sí? Entonces, aquí del lado derecho, en la zona verde, vemos en el istmo de Suez, ¿sí? Cómo entran de forma muy temprana, es decir, no habían pasado ni 10 años de la muerte de Mahoma y ya estaban entrando a territorio africano, ¿no? En 642, aunque ahí me he encontrado varias fechas que podrían, precisar después entre si conquistaron o dominaron Egipto en el 640, 641, 642, pero alrededor del 640 aproximadamente ya dominan el territorio de Egipto y de ahí para el Real, ¿no? O sea, no les toma ni 50 años y ya están en el Magreb, en la zona rosa, ¿sí? En la región rosa aquí de África, ¿sí? Y luego, una vez que conquistan el Magreb en 710, pues ya cruzan a la península ibérica y ya la historia es diferente. El caso es que, si se fijan, esta expansión tan rápida a lo largo de la costa africana mediterránea nos habla de dos cuestiones. La primera, de la capacidad de movilización de este grupo político religioso, y la otra, la falta de resistencia de la población o una resistencia muy limitada. De hecho, lo que les va a costar más trabajo a los musulmanes va a ser la región del Magreb, ¿sí? La región rosa, porque ahí la población estaba un poco más organizada y sobre todo tenían un sistema de organización más, no diría que más complejo, pero por lo menos sí más arraigado, ¿sí? De hecho, el autor insiste en varias ocasiones acerca de los grupos de beduinos, por ejemplo, ¿sí? De los grupos bereberes, que van a defenderse considerablemente y va a llegar un momento en que hay una administración del califato, pero al mismo tiempo hay una región independiente en esa zona en color rosa, y va a ser una constante fase de negociación y de expansión, pero de ahí hacia atrás o hacia el oriente vamos a ver que la expansión va a ser relativamente fácil. Y es lo que les decía también, y aquí lo podemos vincular con lo de Egipto. Para ese momento Egipto no era más que una sombra de lo que había llegado a ser, ¿sí? Entonces, para ese momento ya no le va a costar prácticamente nada al Islam trasladarse a través de esta franja, ¿sí? Y si se fijan, no se adentran más allá, porque también ya viene la zona del Sahara, y entonces deciden quedarse en esa zona. Esa es una razón. Y la otra, también van a dominar el comercio mediterráneo. Entonces, también no se adentraron más hacia el centro del continente, porque, bueno, tenían a la disposición diferentes puertos en esa región.
a lo largo de su expansión, ¿sí?, por el norte de África, van a establecer algunas mezquitas, ¿sí?, pero van a ser contadas, porque tenían la convicción de que muchos de los establecimientos religiosos que ya tenían los africanos, especialmente en Egipto y en Cartago, ¿sí?, pues eventualmente se iban a constituir como mezquitas. No tenían ellos que no establecer, sino que los centros que ya habían, la misma población los iba a modificar, ¿no? Entonces, es aquí lo que vamos a revisar a grandes rasgos. Primero, hacia el siglo I después de Cristo, es lo que ya les anticipaba. Los árabes ya van a estar presentes en la costa oriental, desde el Índico, es decir, utilizaban el Índico para trasladarse desde la península arábiga hacia la costa oriental, lo que hoy es Somalia y esa región. Entonces la presencia de los árabes no va a ser extraña para los africanos, ni para la costa oriental ni para el norte, ¿sí? Ya va a haber contacto entre estas dos regiones y estas diferentes formas culturales. De hecho, en esa costa oriental va a ser más significativa la llegada de los árabes, porque muchos grupos poblacionales de esa zona van a empezar a adoptar elementos de la cultura árabe, ¿sí? Tanto más sobre todo en la vestimenta, por ejemplo, a través del comercio. Entonces ello les va a permitir adoptar este tipo de elementos, ¿no? Etiopía va a quedar relativamente aislada, o al ser una población relativamente aislada, pues no va a tener tanta influencia, sino va a ser más en la costa. De hecho, más adelante los musulmanes van a recorrer estas mismas vías y van a establecer en esas poblaciones árabes o con influencia árabe varias mezquitas en esa región. Para el año 300 después de nuestra era es cuando los árabes llevan los camellos a África. Entonces no han estado siempre ahí. Y la idea del camello era hacer estos traslados a través del desierto o de las zonas áridas, que resisten mucho mejor que los caballos, para manejar o regular la exportación del marfil y de los esclavos, cosa que ya habíamos hablado antes. Entonces, la raza de camellos que traen los utilizan con fines comerciales para seguir traficando o negociando con el marfil y los esclavos desde África y llevarlos a otras regiones. Eso es antes de los musulmanes, pero cuando aparece la religión musulmana, estos buscaban una expansión territorial, conquistar el territorio y la estructura social, es decir, estar a la cabeza del sistema social. Pero como ya les decía, ellos creían que eventualmente la gente se iba a unir a la religión, iban a ver sus bondades, iban a ver la verdad, esta revelación con la que empezaba Mahoma la religión. Entonces no les interesaba convertir a la gente, les interesaba regular la vida social y económica del territorio, y por supuesto que la política, y ya lo demás sería automático, ¿sí? más adelante. No fue tanto así al principio, pero eventualmente la gente pues ya no tuvo, digamos, más opciones, porque como comentó uno de sus compañeros, todas las personas que no eran árabes se les empezó a excluir de la estructura burocrática, por ejemplo, o no se les permitió realizar cierto tipo de actividades. También vale decir que alguien comentó al principio también que la religión cristiana era muy popular en esa zona. Entonces, como los musulmanes llegaron más con esta estrategia, por eso no encontraron tanta resistencia de los grupos cristianos. Una de las enseñanzas del Islam es que el judaísmo y el cristianismo son versiones más degradadas de la religión, ya lo habíamos dicho, pero consideran que son como una especie de hermanos no gratos, ¿sí? En el plano de las religiones. Es decir, los ven como similares, pero no como iguales, en el sentido de que también pregonan la palabra de Dios y se trata de una cultura monoteísta. Entonces, la cultura del Corán establece
que van a tener cierta tolerancia con estos otros dos religiones, con el cristianismo y con el judaísmo, no con las otras religiones. Entonces, por eso no llegan de forma tan agresiva como con los cristianos en el norte de África. Entonces va a ser una conversión eventual, ¿sí? Como muchos pueblos cristianos nuevos del norte de África, pues encontraron muchas similitudes entre las religiones, entonces decidieron cambiar hacia el Islam, pero más que a lo mejor por una convicción, más con una cuestión pragmática, es decir, incorporarse o no estar tan marginados en la estructura y el sistema social. De forma más concreta, ya decía que alrededor del 640, Egipto es la primera ciudad en caer, la primera población en caer del Islam, y luego se van avanzando a lo largo de la costa los musulmanes hasta terminar con Argelia y Marruecos en el año 700, 710 aproximadamente. Entonces, insisto, en menos de que son 60 años, ¿sí? En 60 años ya tienen dominada toda la zona. Entonces, a lo mejor nos puede parecer mucho, pero consideremos la dimensión geográfica y comparémosla con otros ejemplos, ¿sí? ¿Cuánto les tomó a los españoles recorrer toda la región de la Nueva España, ¿no? Más al norte, ¿sí? Entonces, vamos a ver que sí, o sea, es una transición muy, muy, muy rápida sobre este dominio del Islam. Una vez consolidados, vamos a ver un periodo de relativo esplendor hacia el 730 y el 1100, ¿sí? Donde los musulmanes el sistema de supervivencia musulmán o del sistema económico va a depender fundamentalmente del comercio, del oro, de los esclavos, del cobre y de diferentes telas, que si se fijan, estos elementos ya los reconocemos en sociedades protohistóricas, ¿sí? O prehistóricas, pero que retomaron las mismas rutas comerciales de los árabes, ¿sí? A través de la costa mediterránea y de la costa oriental, utilizaron ese mismo sistema de comercio, se adentraron en algunas zonas a cruzar el Sahara para buscar esclavos, por ejemplo, y oro, y es ahí donde empieza el apogeo, digamos, en ese periodo de los musulmanes. Sin embargo, llega un punto en el que el norte de África como región geoeconómica empieza a tener cierto declive, ¿sí? No por el Islam per se, sino que circunstancias ajenas es lo que empieza a marcar el declive del norte de África, insisto, como región geoeconómica. Aquí enlisté algunas de ellas, ¿sí? Y si se fijan coinciden con algo que les puse aquí atrás. Una de ellas es que el imperio, bueno, la expansión mongola, porque no considero que llegó a ser un imperio, ¿sí? La invasión mongola a Bagdad, que era el centro político del Islam, ¿sí? Cae en 1258. Bueno, cae relativamente en el sentido de que es invadido por los mongoles, pero a la muerte de Genghis Khan se desmorona todo el sistema y regresa a cierta normalidad, pero ya no va a ser lo mismo, va a caer simbólicamente el centro de poder musulmán. Entonces, muchas de las regiones dominadas por el Islam, que ya revisamos acá, van a empezar a fragmentarse o a distanciarse. Entonces se va a quebrar no el Islam, sino el imperio y el control hegemónico, ¿sí? Otra de las razones que también vimos en otros casos va a ser la peste negra, la expansión de la peste negra, que si bien, por ejemplo, en Europa, ¿sí?, duró unos 60, 70 años y hubo algunos rebrotes eventuales a lo largo del siglo XIV, en África va a ser el siglo XIV y todavía haber brotes muy, muy importantes hasta el siglo XVII, ¿sí? Entonces, es un poco lo que decía uno de sus compañeros, que el impacto demográfico va a empezar a declinar, pero no tiene que ver con la economía por sí misma, sino que tiene que ver por esta circunstancia de la peste negra, ¿sí?
Entonces eso también va a debilitar mucho las estructuras económicas y comerciales del norte de África, lo que va a empezar un declive considerable. La otra razón tiene que ver con el bloqueo turco-otomano, porque aunque los turcos profesaban el Islam, se diferenciaron mucho de otras tradiciones de la península arábiga y del norte de África. Entonces tomaron el último bastión o lo último que quedaba del Imperio Romano de Oriente, que era Constantinopla, en 1453. Claro, ya para esa época Constantinopla ya no era la ciudad de gran esplendor, de hecho ya nada más era la ciudad por sí misma lo que quedaba del Imperio Romano, por la expansión de gobiernos europeos y otras cosas que ya sabemos. Entonces, ahora va a haber otro punto de referencia para la religión y va a ser una transformación considerable. Y finalmente, la llegada de los europeos o las exploraciones europeas, particularmente las portuguesas, desde mediados del siglo XV y hasta principios del siglo XVI, que ya revisaremos con detenimiento. Pero si se fijan, fue una serie de sucesos tras otro lo que impidieron, ¿sí?, la conducción de las actividades económicas y comerciales en el norte de África, y por eso va a empezar a perder el prestigio que en algún momento llegó a tener, o el reconocimiento que en algún momento llegó a tener. Bueno, déjenme tomar aire, así que quiero escucharlos a ustedes para complementar lo ya dicho. Sí, Miguel, lo escucho. Bueno, en cuestión a lo que comentaba de la rápida expansión por el norte de África hasta la zona del Magreb, creo que es bastante importante ahí pues el papel de las tribus bereberes que había a lo largo de toda esta zona. En la lectura mencionaba que creo que era el Califato Omeya, ya no recuerdo quién era, el que estaba al mando, había llegado hasta el mar Atlántico, había cruzado toda África hasta Occidente. De ahí dice haber expandido hasta la frontera del mundo conocido por el deber que tenía con Dios y con el profeta Mahoma. Y justamente la lectura dice que apenas regresan hacia Cartago y son acribillados por poblaciones bereberes que les ganan demasiado rápido. Y que es justamente a este mismo cambio progresivo de los bereberes al Islam, que es que cuando ya se unen al califato por religión más que por nada, por su progresiva conversión al Islam, es cuando ya comienzan a expandirse hasta el territorio de Hispania con los visigodos. Y ahí es cuando son derrotados por Carlomagno, creo, bueno, por los francos, y ya los obligan a regresar. Pero sí, importante el papel activo que tuvieron como guerreros las poblaciones del norte de África, no solamente los árabes. De hecho, también va a mencionar que va a haber una disminución de la población árabe y que no va a volver a hacer presencia notable hasta que empiece otra vez el califato fatimí. Sí, Carlomagno es del siguiente siglo, es a partir del siglo IX. El anterior fue Pepino el Breve, él debió ser era el rey de los francos y el que detuvo el avance de los musulmanes al reino de Francia. Nada más esa precisión. Sí, definitivamente va a ser un proceso muy complejo, considerando estas divergencias regionales en lo que corresponde a la zona africana, que ya estuvimos abordando un poco, y que a la larga, bueno, eso va a redituarles amplias ganancias económicas, pero también políticas a los musulmanes. Por ejemplo, ahorita les decía de lo de el bloqueo otomano, ¿sí?
Los otomanos a partir de ese momento van a regular la actividad comercial de la ruta de la seda, y eso también va a impedir o va a bloquear mucho de los intentos de otras regiones por comerciar, ¿no? Ahora el comercio se va a trasladar hacia las ciudades italianas como Génova, Venecia y otras. Entonces también va a menguar mucho en eso. Y lo que decíamos acerca de la cuestión demográfica, definitivamente también va a ser un impacto bastante negativo. Entonces, si se fijan aquí, ya se van perfilando. Aquí es donde me parece que empieza un poco el declive de África como continente en general, ¿sí? Desde un punto de vista social, desde un punto de vista demográfico, ¿sí? Por eso a lo mejor no nos debe de sorprender que en este momento, en el siglo XXI, se den tantos casos de surgimiento de enfermedades y de desnutrición, por ejemplo, por dos razones. Una, por este relativo abandono y aislamiento que sufrió África desde el siglo XV, ¿sí? Y la otra por la extracción de gente sana durante el esclavismo, ¿sí? Entonces tiene que, pues ya no dejaron nada favorable para el continente, y ahí es donde empieza su declive y el subdesarrollo que ahora persiste. Muy bien, gracias Miguel Ángel. ¿Alguien más? No va a ser como en la primaria, ¿verdad? Que elijo al azar gente para calificar, ¿verdad? Lo escucho. Y bueno, pues otra cosa, bueno, lo digo porque ya es como un poco más percepción personal, pero no hay nadie más que esté participando. No es por querer decir que es curioso el caso del Islam, que siempre surgen extremismos, porque realmente en esta época lo que hacían los cristianos con sus cruzadas también podría considerarse como un extremismo. De hecho, hablar de que el Islam no utiliza una religión de Estado, sino que utiliza la misma lectura litúrgica como su ley estatal, era algo que también hacían los países cristianos de Europa, pero de igual manera me parece interesante y todavía recalcable el hecho de cómo aquí comienza una distinción entre los sunitas y chiitas por la creencia de que tiene que haber un descendiente de Mahoma al mando del califato, o por el lado contrario, que fue el caso de algunos bereberes en Magreb, se vuelven sunitas, pero a otro nivel lo pone ahí como una secta o una distinción, que se van al otro extremo, pero de igual manera se vuelven muy radicales con su creencia de que todos los musulmanes deberían de ser iguales, de que la ley sagrada tiene que ser la ley del Estado y que no debería haber ningún, ya yéndose un poco como anarquistas, creo, no debería haber ni siquiera representantes o una forma de sistema de gobierno jerarquizado. Se van a una igualdad casi utópica, que todos tendrían que ser tratados como iguales todos los musulmanes. Y bueno, creo que eso va a persistir hasta el día de hoy, porque todavía gran parte de la población que existe en África es musulmana, y todavía están presentes mucho los extremismos que hay y las limpiezas étnicas que han hecho desde los 80 para acá. Sí, si se fijan, ¿qué líderes musulmanes conocemos o reconocemos? Pues realmente es muy poco frecuente oír de ellos, ¿no? O sea, líderes de la religión neutral, si le queremos poner una categoría, a diferencia de los líderes extremistas, que bueno, esa es ya otra historia. El caso es que ese propio sistema es lo que les va a permitir esta labor de convencimiento, y va a ser muy fructífera en su momento. Sí, y me parece, igual esta es una apreciación personal, que debido a este declive que van a entrar en el norte de África e incluso en algunas zonas de la península arábiga, con la expansión de los europeos, porque van a quedar rodeados, me parece ahí donde van a empezar sus estrategias con mayor agresión, ¿sí?
o con mayor fuerza. Fuerzas alternativas, pues sí, ahora van a tener que combatir en un mismo nivel. Por ejemplo, las cruzadas, que van a durar siglo y medio, casi 2 siglos, pues también eso les va a llevar a buscar defender su religión, como ahorita mencionas, pero insisto, de una forma un poco ya más agresiva, más fuerte, para contrarrestar la fuerza del cristianismo institucionalizado del siglo, de esa época, de la época de las cruzadas. Entonces sí va a ser bastante eficaz o eficiente en su momento. Muy bien, ahora, en este otro mapa vamos a ver la expansión, pero a través de las diferentes rutas comerciales. De hecho, el comercio va a ser la principal forma de convencimiento hacia la gente o de difusión de la religión. Sí. Los árabes siempre se caracterizaron, y ya lo vimos, por ser una cultura basada en el comercio, o van a basar fundamentalmente su economía en el comercio, porque digo, la región no les permitía otra cosa. Entonces aprovecharon esas rutas. Lo que quiero que observen, ¿sí?, es, por ejemplo, la línea azul que baja de la península arábiga, ¿sí?, casi desde el Cairo, en esa zona, hacia Etiopía, ¿sí? Entonces, esa ruta que utilizan los musulmanes ya era utilizada por los árabes 3 siglos, 4 siglos antes, ¿sí? Entonces, ahí es donde vemos esta influencia. Y luego la otra línea que recorre que bordea la península y se va hasta la India, ¿sí? Entonces prácticamente tenían el dominio del Índico, del Océano Índico y del Mar Mediterráneo. Entonces no podríamos desestimar la importancia que tuvo la cultura islámica o la religión islámica en la zona, porque de alguna manera muchas ciudades, sí, antiguas del norte de Egipto, perdón, del norte de África, revivieron debido a eso. Entonces volvieron a tener un segundo esplendor, ¿sí?, que habían ido perdiendo desde la época romana, o que habían tenido en la época romana, y la vuelven a tener, y se fundan y se establecen nuevas poblaciones en esa zona del norte de África, insisto, por esa expansión comercial, ¿sí? Entonces, este mapa pixeleado por ahí, intenté buscar una versión un poco más HD del mismo, pero no la pude encontrar. Pero lo que yo quiero que vean es esa zona, otra vez, de la costa oriental de África y de la península arábiga, cómo cruzan ese estrecho, esa zona del Mar Rojo, ¿sí?, cómo lo cruzan hacia África, ¿sí? Entonces bordean desde la península, perdón, el istmo de Suez, ¿sí?, y van bajando hacia Egipto, pero ya desde la misma costa arábiga van cruzando. Y si se fijan en la parte casi al final del mapa, dice Aksum, que es el reino que habíamos visto con anterioridad en la época protohistórica, que justamente había recién terminado su época de esplendor. Ya no era el reino que había llegado a ser, ¿sí?, pero todavía existía como población, ¿sí? Entonces fue una de las zonas a las que llegan los primero que habían comerciado con los árabes, y luego la expansión musulmana hacia esa zona, e incluso llegan más abajo de Aksum, debajo de Etiopía, ¿sí? Entonces vemos ahí cómo se va generando esta expansión por diferentes frentes y por diferentes zonas, ¿sí? Finalmente, para ir cerrando el asunto, el tema, vemos lo de la antigua ruta de la seda, porque hace poco establecieron una nueva ruta de la seda los europeos y otros pueblos de esa zona, otros países, ¿sí? Entonces, el establecimiento de la ruta de la seda se va a generar a raíz de las cruzadas, ¿sí? Ya existía una ruta de la seda entre China y lo que es Afganistán, más o menos, e Irán. Hasta ahí llegaba la ruta de la seda, pero con la expansión y dominio europeo a través de las cruzadas hacia el año 1100 aproximadamente, se continuó la ruta de la seda a Constantinopla,
pasaba por Grecia, la región del Peloponeso, hasta las zonas norteñas, a las ciudades norteñas de Italia. Y claro, con sus respectivos rutas alternativas que sobresalían. Entonces, esa ruta de la seda, que se va a empezar a formar en la época del 1100 y que va a tener su apogeo después del 1200, con Marco Polo y esas cuestiones, ¿sí? Es ahí donde ya va a empezar el declive que les mencionaba del norte de África y el florecimiento de otras ciudades, Venecia y Génova y otras tantas, hasta 1453, que les decía que es la caída de Constantinopla, lo que hoy es Estambul, la capital de Turquía. Ahí pueden ubicarla en el mapa. Entonces, el flujo va a ser interrumpido por los turcos, y va a ser controlada esa ruta, ya no por los europeos, ¿sí? Hasta ese momento, Constantinopla, al ser todavía los vestigios del Imperio Romano de Oriente, pues todavía se le vinculaba más hacia Europa que hacia Medio Oriente, aunque fuera lo contrario. Entonces, esa tradición se rompe con la caída de la ciudad de Constantinopla y gira el comercio, o es regulado por los turcos otomanos, toda esta región, toda esa ruta de la seda, y se corta, digamos, los recursos hacia el norte de África. Y aquí hacemos la transición hacia otro tema. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Ok, entonces aquí es donde empezamos a transitar hacia otro tema, porque precisamente por esa hegemonía que van a ejercer los turcos en la ruta de la seda, y que va a bloquear, digamos, el curso de las actividades económicas hacia el norte de África y hacia la costa oriental, ahí es donde aparecen los europeos, ¿sí? Si recordamos las diferentes historias al respecto, nos vamos a dar cuenta de que el descubrimiento de América fue fortuito, o la invención de América, como lo querramos ver, pero el encontrar otra zona continental se debió a buscar una zona o una ruta alternativa que no fuera controlada por los musulmanes, ¿sí? Por los turcos en particular, para llegar a la India y a China, ¿sí? Entonces, unos de los primeros en buscar esas rutas alternas fueron los portugueses, y esa ruta la van a encontrar bordeando la costa africana, del continente africano, y ahí es donde empieza otra fase histórica del continente africano, ¿no? Cuando los portugueses buscan rutas alternas, la van a encontrar, ya lo revisaremos eventualmente, y vamos a ver que comienzan a explorar una zona que no se conocía del mundo en general, y que a la larga va a establecer los próximos dominios coloniales europeos, ¿sí? Claro, todavía están a unos 2 siglos de distancia, pero es el comienzo. O sea, esa coyuntura del bloqueo o del control otomano de la ruta de la seda y la búsqueda de rutas alternas hacia el lejano oriente, pues es lo que va a permitir a otras poblaciones, a otros países, encontrar o bordear la costa africana y encontrar los elementos que ahí la integran, ¿sí? Entonces, como pueden ver, parte del descubrimiento o de la expansión europea en África tiene que ver precisamente con la búsqueda de opciones comerciales y económicas diferentes a la de la ruta de la seda bloqueada por los turcos otomanos. Y ahí es donde vamos a transitar al siguiente tema. No sé si queda alguna duda al respecto, ¿sí? Sobre el tema de los musulmanes, la expansión musulmana hacia el norte de África. ¿Todo en orden? Muy bien. Antes de retirarnos, 2 cuestiones. La primera, para la siguiente sesión vamos a revisar, espero que ahora sí la revisen todos y todas, ¿sí? Ahora no vi eso en la clase. Vamos a revisar a Berthaud de nueva cuenta. Vamos a revisar las páginas que les voy a indicar aquí.
Bien, ahí aparecen las páginas que hay que revisar de Bertó, y él nos hace de forma muy, muy puntual y muy ilustrativa. La aparición, por ponerle algún nombre, una categoría, la aparición de los europeos en el continente africano y cómo los portugueses se van a encargar de involuntariamente, ¿sí?, o indirectamente, de sentar las bases del colonialismo europeo, que eso nos va a llevar algo de tiempo. Y lo digo en el sentido involuntario porque no va a ser la intención dar a conocer a toda Europa estas rutas alternas hacia Lejano Oriente, pero pues ahí van a aparecer, y con el paralelismo con el descubrimiento de América, ¿sí? Entonces, para la siguiente clase, que sería el jueves, me parece, tenemos a Bertó con esas páginas correspondientes. Para la siguiente clase, sí, por favor, espero más compromiso de su parte, porque tiene muy poco caso que yo les esté hablando, que yo esté hablando como vendedor ambulante y repitiendo cosas o hablando cosas, pues si no revisaron la lectura, porque parece más que obvio, pues les va a quedar muchas dudas. Y yo también ya les había dicho que la base de una de los elementos para su evaluación, pues es la participación. Y si 2, 3 personas son las únicas que están aportando, digo, está bien, no hay ningún problema, yo les califico y no hay puntos, no hay problema al respecto. Pero también no quisiera que al final del semestre me digan, profe, me faltan 3 puntos, 4 puntos, 10 puntos, o por qué tuve una calificación tan baja. Pues no creo que haya mayor necesidad al respecto, ¿verdad? Entonces, sí espero mayor compromiso de su parte. Yo sé que todavía, que a lo mejor la clase a las 8:40 pues no es tan benévola, ¿sí?, en general, pero digo, creo que todos sabemos o todos recordamos que tenemos clase a las 8:40 de la mañana el lunes, y que, bueno, hay que entrar puntualmente. Sí, aquí sí me dejaron el aviso de una compañera que no se pudo conectar. De acuerdo, yo les dije que esto iba a suceder en algún otro momento, pero sí se supone que en esta clase debe haber 23 alumnos y hoy solo se conectaron 17. ¿Sí? Entonces sí les encargo un poquito más de compromiso de su parte. En algún otro momento sí vi más participación, y también si hay alguna cuestión que no les parezca de la dinámica de la clase, yo con gusto la recibo, díganme, ¿sí?, y vemos la forma de resolverlo, porque si no hay comunicación, pues es más difícil resolver cuestiones, ¿sí? Entonces, eso aplica para las dos materias con las que compartimos, ¿de acuerdo? Entonces, espero no tener que repetir esto de nuevo. No me parece que es lo más adecuado, pero bueno, a veces un recordatorio nos cae muy bien a todos. Si no hay más dudas o algún otro comentario, aquí le detenemos la sesión. Nos vemos en la clase de mañana, y no se olviden, por favor, de registrar su asistencia en el chat, ¿de acuerdo? Muy bien, pásenla muy bien, cuídense y nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Adiós, gracias.